Hola, mi querido aspirante crononauta. Hoy estamos en el día 238 de tu cronomeditación, SIUX N4. Bueno, como todos los días, vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato, inteligencia artificial de la aplicación. Vamos a la brújula 1, 2, 3, apretamos el botoncito del símbolo de Pax que está ahí arriba. N4. Yo soy diseño. Con la espiritualidad de la mente, defino con el fin de reflejar midiendo el orden. Sello la matriz del sinfín con el tono autoexistente de la forma. Me guía el poder de la temporalidad. Bueno, nos está guiando en este caso R4, ya que la temporalidad es el poder de la letra R. Y eso lo podemos ver un poco más abajo, la brújula, ahí tenemos el oráculo y ahí se puede ver R4, nos está guiando. Y después tenemos a los costados antípoda y análogo y abajo el oculto, ¿ok? Del día, del yux del día. Bueno, este yux del día nos dice que es diseño, yo soy diseño, se dice el tiempo a sí mismo, lo que estamos estudiando es la programación del tiempo, el tiempo se convierte en energía viva, al convertirse en energía viva logra poder ser consciente de que es tiempo creyendo ser energía viva. ¿A quién le corresponde este grado de conciencia? Bueno, dentro de esta creación que tenemos desarrollada, básicamente a nosotros, seres humanos. Es nuestra última fase evolutiva como humanidad en este planeta, lograr entender que somos tiempo creyendo ser energía. Y al lograr ser energía, nuestro deber es aprender a que somos tiempo. Y siendo tiempo, somos creadores de nuestra chispa vital, con la cual creamos nuestro cuerpo y con el cual logramos poder crear la base de datos de la creación, en la cual todos estamos alojados. O sea, todas las formas de vida o no vida de toda la creación, todas sus experiencias pasadas, todas las que hubieron antes históricamente que se mantienen en el recuerdo a través de todos los elementos de grabado histórico que existan, absolutamente todo está almacenado dentro de la base de datos que la chispa vital está leyendo en cada instante presente al convertirse en cuerpo físico. Solamente hay un cuerpo físico real, se le llama el cuerpo raíz, es uno de todos nosotros, de los seres humanos del planeta Tierra. No se sabe en realidad cuál de todos de nosotros es y realmente no tenemos posibilidad de saberlo porque es un resguardo al anonimato de la persona de ese cuerpo físico. Básicamente la chispa se convierte en ese cuerpo para ser esa persona. Entonces para la chispa lo más importante es resguardarse ante cualquier conflicto que pudiese existir por parte de cualquier cosa de la creación que pudiese hacerle daño, ya que si ese cuerpo muere, se apaga la factorización de energía de la chispa vital deja de encenderse para hacer partículas de ese cuerpo, partículas subatómicas de ese cuerpo, y pasa a estar apagada por una infinidad de tiempo, mayor que la del propio universo actual, y de esa manera cuando vuelve a encenderse, lo primero que hace es crear un nuevo sistema operativo de un entorno tridimensional en el cual va a creer ser una forma habitando ese entorno, y ese entorno puede ser cualquier cosa, puede llegar a ser un mundo de lo más distinto que te puedas imaginar lo que existe o algo igual. La verdad es que no tenemos ni idea porque nada de lo que podamos estar viviendo ahora va a ser transferido a la próxima creación. La próxima creación comienza desde un byte de la propia chispa de ser un encendido de sí misma. Eso es un byte de energía de la chispa. En este momento los bytes de energía de la chispa, esta lo utiliza para crear las partículas subatómicas del cuerpo raíz. Pero al momento de reencenderse en la próxima creación, los bytes inicialmente los utiliza para crear el sistema operativo que después va a utilizar para poder
hacer de esos bytes partículas subatómicas de la nueva forma que va a adquirir, si es que le interesa a la chispa o a la conciencia de la persona que actualmente es el cuerpo raíz y que supuestamente debería tener conciencia de que es el cuerpo raíz, tener una próxima oportunidad de vida. O sea, el que decide sobre si va a haber una próxima creación o no, básicamente es el yo soy del cuerpo raíz actual, el ego. Tanto miedo que se le tiene al ego en el mundo espiritual. Quizás es por eso, porque en definitiva el que termina tomando la decisión por todos nosotros, por todas las creaciones, es ese ser. Incluso ese ser hasta tiene la libertad de poder suicidarse y apagar toda la creación. En este preciso instante puede decir, bueno, pum, me mato, se pegó un tiro y fin. En ese instante la chispa vital deja de encenderse para poder ser partículas de ese cuerpo y queda suspendida, apagada en el tiempo, una infinidad de tiempo, hasta la próxima creación. O sea, en el momento de la muerte del cuerpo raíz dejamos de existir. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos producto de una lectura de datos que está haciendo la chispa vital para crear su propio cuerpo en cada instante presente. En cada instante presente, que es una millonésima de segundo, ponele, crea un holograma de la vida. Y después, holograma tras holograma, es la sensación que tenemos de estar experimentando un mundo como si lo tuviésemos alrededor nuestro. La secuencia de la vida. Y de la misma manera que se está leyendo a sí misma en relación con el entorno que tiene alrededor, está leyendo la base de datos completa y sabe perfectamente todos los seres que existen, quienes existen en cada instante presente. Lo que están pensando, todo, sabe todo. ¿Ok? Bueno, esta quizás es la revelación más importante del conocimiento cronocrático y por eso te la comparto. Es una revelación que vos vas a necesitar a través de tu propia experiencia validar, ya que por ahora es solo algo que te está contando el fundador de la cronocracia, que el conocimiento cronocrático es utilizado por la chispa vital para poder crear su propio cuerpo físico. Es el conocimiento de cómo el tiempo se convierte en energía viva. Y al ser energía viva, lo que decide ser es la porción de materia más pequeña que exista. Así, con esa porción de pequeña de materia, de masa, logra crear todas las permutaciones de esa masa para poder ser un cuerpo completo. ¿Ok? Y desde ese cuerpo completo poder crear las sensaciones del mundo en sí mismo para poder experimentar la cercanía, la proximidad y la presencia de todas las otras cosas que supuestamente, según la base de datos, les corresponde estar en su presencia. Eso es todo. Eso es todo lo que somos. De la misma manera que al yo de ese cuerpo físico, a todos nosotros nos sucedería lo mismo. Si adquirimos este conocimiento, podríamos llegar a pensar que solamente somos nosotros. O sea, yo podría pensar que yo soy el cuerpo raíz, o podrías pensar vos que sos el cuerpo raíz. O quizás podrías pensar que lo es tu mamá, o tu perro, o una gallina, o una rata. La verdad es que no se sabe. Es una forma de vida. Nosotros hemos considerado que lo más posible es que sea un ser humano. Y nos aferramos a la posibilidad de todo lo que se ha estudiado por parte de la humanidad en relación de que los seres humanos dentro del mundo son la especie que tiene la conciencia necesaria para poder disfrutar a pleno de esta existencia. Todas las otras formas de animales están sometidas solamente a la existencia de lo que son como animales, entonces no logran poder tener un disfrute de la vida tan evolucionado como el que nosotros tenemos. Entonces la lógica es que el cuerpo raíz es un ser humano, ya que la chispa vital debe haberse creado de tal manera para poder disfrutar observando, sintiendo esta gran experiencia del planeta Tierra. Bueno, yo soy diseño. Hoy es un día de la forma. Es el día en que sello... ¿qué dice acá? No veo bien. Sello la matriz del sinfín con el tono autoexistente de la forma. Me había olvidado que era N. Mirá, me pongo a contarte todo esto del cuerpo raíz y se me pasan estas cosas. Bueno, con la espiritualidad de la mente, porque es un día de la mente,
Ahí lo tenemos bien descrito, simbolito de Pax y la esfera que está iluminada es la de la mente. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a hacer esto. Voy ahí, ¿viste? Y aprieto acá, play. Mira lo que pasa. Algo así es la chispa vital. Muy rápidamente es todos los yux. Y en cada yux es una partícula subatómica. ¿Lo entendiste ahora? Entonces acá vamos de vuelta. Today, ahí estamos. Bueno, entonces con la espiritualidad de la mente defino con el fin de reflejar midiendo el orden. El orden es la esencia que se adquiere en la matriz al desarrollarse la unidad de tiempo con el sello número n. Por lo tanto, lo que hay que hacer para poder cumplir con el mandato, que es defino con el fin de reflejar, es midiendo el orden. El orden de todo eso que supuestamente se va a reflejar. ¿Y en dónde se refleja eso? Bueno, sello la matriz del sinfín, en el sinfín. El sinfín es todo lo que tengo alrededor y más allá de este fin. O sea, no hay un fin. En la creación, que está siempre en expansión y en cada instante está un poco más lejos de uno mismo. El más allá de las posibilidades de todo lo que se pueda crear. Y en ese sinfín de esta creación se ordenan todos los datos que se reflejan desde uno mismo hacia todo lo demás. Eso es básicamente el orden de la letra N. Por eso muchas veces se juega, ¿cómo se llaman los soldados muertos? N, 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 son los N, 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 o sea, son los que se reflejaron para cumplir con una orden y en el más allá terminan muriendo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más te puedo decir del día de hoy? El tono autoexistente de la forma. Bueno, hoy es el día en que se termina dándole la idea autoexistente a la forma. A través del tono autoexistente de la forma se genera la vibración necesaria para crear la idea. Y esa idea autoexistente es una idea que está resonando dentro tuyo. Esa idea cree ser el cuerpo físico de vos mismo. O sea, esa idea sos vos. La idea autoexistente es la idea autoexistente de la forma. ¿Es la persona? Sí, es la persona, es el yo. Es su estructura psicológica también, que es un montón de ruido subsónico que hay dentro del cuerpo, compuesto por infinidad de otros yoes que no tienen control sobre tu cuerpo, pero todos quieren tener control sobre tu cuerpo porque solamente hay uno que tiene control sobre tu cuerpo y eso es la psiquis humana. Y etcétera, etcétera, etcétera. Que estés muy bien, que disfrutes mucho del día N4, lee el mandato cuantas veces necesites, estudiate toda la programación y con esta sonrisita te digo chau, 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 hasta mañana.